Paz a vosotros, hermanos. Gracias, pueden tomar sus asientos allá en sus hogares, ya que vamos a continuar escudriñando la bendita palabra de nuestro Dios, que sin duda es un regalo de Dios que nos dejó en esta tierra para todo aquel que quiere vivir en paz, en armonía y sobre todo tener alegría en su vida. Acabamos de estudiar una escuela muy bonita donde nos habla de una forma de vivir que el mundo necesita. Muchos en este momento, hoy en día, sufren desigualdad, sufren por tantas cosas que acontecen en el mundo. Pero vemos en la palabra de nuestro Dios que hay promesas tan hermosas que nos dan esperanza, nos dan aliento de que algún día todo esto pasará y podremos vivir confiadamente, felices, gozando con nuestro Dios. Leía, y yo creo que los que tenían su escuela a la mano también lo leyeron, la última parte de la escuela donde nuestros hermanos nos escriben y dicen que debemos buscar con todo el anhelo de nuestro corazón que Dios nos conceda vivir un verdadero jubileo, que en otras palabras sería un verdadero gozo, una verdadera alegría en servicio de la igualdad, la libertad y la justicia que Dios quiere para su iglesia, que busquemos de todo corazón vivir en alegría. Y la realidad es, como decía el canto que entonábamos, este último canto ya previo a la predicación, que sembramos y después cosechamos. Y a decir verdad es que todos estamos sembrando algo. Día con día estamos sembrando algo y lo vamos a cosechar en su momento. Así como nosotros, obreros de Dios que estamos aquí sirviéndole a su pueblo, impartiendo la palabra de nuestro Dios, estamos sembrando este mensaje que sin duda creo que Dios hará la obra y habrá grande cosecha. Pero también como padres, los que son padres están sembrando algo en su familia, con su esposa, sus hijos, sus hermanos, familiares cercanos. Y es fundamental que veamos qué estamos sembrando, porque todos queremos cosechar buenos frutos, cosas buenas, pero a veces no nos damos cuenta que la semilla que estamos sembrando pues es una semilla infértil, una semilla que no dará buen fruto. Y la realidad es que todo lo que aprendemos de la palabra de nuestro Dios sin práctica no nos dará buen fruto. Es por ello que el título del tema esta mañana le he puesto las acciones de los hijos de Dios, porque debemos tener claro cómo debemos actuar. Hay cantos muy bonitos y uno se me vino a la mente, el canto que tiene por nombre Santo Espíritu dirige, que en una parte dice: dime cómo obedecerle, dime cómo agradarle. Y es que es la verdad, realmente hay cosas que a veces ingenuamente hacemos y la palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice que está mal, que no está bien como lo estamos haciendo. Es por ello que debemos tener claro cómo debemos actuar como hijos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos actuar? Porque eso es fundamental en nuestra vida como cristianos, las acciones. En el mundo somos como libros abiertos que nos leen página por página y debemos tener claro qué estamos dejando que lean.
La palabra de nuestro Dios nos deja claro lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Porque yo sé que todos queremos vivir bien, queremos ser felices, tener paz, tener alegría, vivir con gozo. Pero a veces las cosas que hacemos nos traen lo contrario: preocupaciones, estrés, depresiones. Y debemos saber que hay una salida, hay otro camino, hay otra forma de vivir. Y vamos a ver que esta forma va en contra de algunos pensamientos que tenemos, va en contra de algunas enseñanzas que quizás nuestros padres, amigos, compañeros nos han enseñado. Pero es una forma efectiva porque creemos por fe que es la palabra de Dios. Y solamente quien lo ha practicado y ha comprobado que tiene buen resultado puede afirmar que así es. Porque todo lo que se aprende y no se practica no sirve de nada. Y debemos de saber que tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Habrá ocasiones en que queremos hacer lo que yo quiero y lo que yo pienso, pero eso no es lo que Dios quiere o lo que Dios piensa para nosotros. Y debemos decidir a quién vamos a obedecer, cómo debemos actuar. Las acciones de los hijos de Dios, según la palabra de Dios en San Mateo capítulo 5, San Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16, nos dice nuestro Señor Jesucristo acá en el Sermón del Monte, así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Es una responsabilidad que tenemos como fieles creyentes a Dios, cristianos, seguidores de Cristo Jesús. Somos la luz de este mundo y debemos, como dice acá el verso 16, actuar para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Actuar obras buenas. A veces podemos llegar a ser piedras de tropiezo para aquellos que solamente están mirando lo que estamos haciendo, y es que es una realidad que no podemos cambiar, que la gente que aún no cree en Dios solamente nos esté mirando para ver cómo actuamos y a ver en dónde nos equivocamos. Pero debemos también tener claro que con ayuda de Dios es posible cambiar nuestros malos hábitos, nuestras formas erróneas de vivir y de actuar. Tenemos una grande responsabilidad, y esta es ser un buen ejemplo en la sociedad, ya que hay tantas cosas que en el mundo están pasando hoy en día que se están perdiendo las buenas costumbres, se están perdiendo los buenos hábitos que agradan a Dios. Y debemos de tener cuidado que eso no sea en nuestro caso, no sea en nuestro hogar, porque lo que sembremos vamos a cosechar.
Hoy en día hay muchas cosas que llaman la atención, pero que sabemos que no son agradables a nuestro Dios. Y como padres de familia debemos de procurar, aquellos hermanos que son padres, tienen hijos, de que sus hijos tengan claro cómo deben actuar, cómo deben comportarse, porque son hijos de Dios. El buen ejemplo lo damos con las acciones, con las obras, como acá lo acabamos de leer, haciendo buenas obras. ¿Y qué va a pasar? Nos dice que aquellos que miren las buenas obras van a glorificar a Dios. Van a creer que Dios es real, porque con eso también glorificarán a Dios, que se van a acercar a la iglesia, van a querer aprender de este poder sobrenatural que cambia los pensamientos, que cambia la forma de vida y la cambia para bien. Como hijos de Dios, debemos de siempre tener claro de que no nos mandamos solos. Aparte de nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre de sangre, tenemos alguien aún mayor a quien respetar, a quien temer, a quien procurar de que esté contento. Y debemos siempre actuar con ese temor. Porque si mi padre o mi madre me dio permiso para hacer algo que va aún en contra de la voluntad de Dios, debemos de tener cuidado y no hacerlo. Dice en el libro de los Proverbios de cómo debemos comportarnos. Proverbios capítulo 3, verso 1 al 2, que muchas veces hemos leído, dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Este es un recordatorio para todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos aquellos que creemos en nuestro Dios. Qué hermoso consejo que nos dejó nuestro Dios aquí escrito: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? ¿Para qué? Preguntaría uno. ¿Por qué lo tengo que hacer? Bueno, nos dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Sobre todo eso, ¿verdad? Paz, tranquilidad. ¿Quién no quiere tener todo eso? Debemos de siempre tener en mente eso, que tenemos a alguien a quien obedecer, a quien temer, a quien respetar, no solamente a mi padre o a mi madre. Si yo creo en Dios, tengo a Dios que temer. Es por ello que una de las acciones principales que debemos hacer es actuar siempre con temor a nuestro Dios. Y así vamos a obtener este hermoso regalo de paz en nuestra vida. Paz en su trabajo, paz en su casa, paz en donde quiera que nos encontremos. Con uno mismo. Porque a veces por todo lo que uno vive en la casa, en el trabajo, no tiene uno paz interior. No disfruta uno de las cosas. Siempre sentimos que nos falta algo.
porque nos falta conocer y obedecer a este Ser Supremo que nos ha dejado este manual para guiarnos y podamos obtener eso que tanto anhelamos. Teniendo temor de Dios en todo momento, obtendremos de cosas que no se pueden comprar con dinero. Son regalos de Dios para sus hijos. Y es que la realidad es que cuando el hijo, un buen padre, ve que su hijo, su hija, procura respetarle, procura obedecerle, no lo va a pensar dos veces para que cuando vaya a la tienda o en algún lugar le compre algún buen detalle a su hijo o a su hija que ve que se esmera en obedecerle y que lo respeta. Lo va a consentir, lo va a procurar, lo va a cuidar. Y por eso vemos también en la palabra de nuestro Dios que al obedecer sus mandamientos, tenerle temor, ¿qué más podemos obtener? Dice en el Salmo 128 del verso 1 al 4, Salmo 128 verso 1 al 4, estas hermosas palabras. Y dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Amén. Sabemos que la palabra bienaventurado en otro significado es feliz, alegres, todo aquel que temen a Dios. Y nos da un ejemplo tan hermoso que yo creo que todo hombre, buen padre de familia, desea tener en su vida. Nos dice que cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú y tendrás bien. Se disfruta lo poco o mucho que se obtiene de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Y nos sigue diciendo: tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, una buena esposa, una buena pareja. Que tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa, que sus hijos serán una bendición. Unidos en familia, porque así será bendito el hombre que teme a Jehová. No dudo que cuando un padre se sienta en su mesa con su esposa e hijos alrededor a disfrutar de alguna rica cena que la esposa preparó o que juntos prepararon, se sienta feliz, contento, al ver a su familia unida alrededor de su mesa. Sin duda que es hermoso, es bello, pero ¿quiénes pueden vivir así? Los que temen a Jehová, los que actúan conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es por ello que debemos procurar actuar siempre de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, porque si no es así, pues va a ser todo lo contrario. En vez de tener una esposa contenta, habrá pleitos entre las parejas. En vez de tener sus hijos unidos, se van a ir de su casa y estar en problemas entre familia. Y es una realidad hoy en día, mayormente en este país. Cuando un joven cumple la mayoría de edad, se va de la casa porque ya no puede a veces ver a sus padres, ya no quiere estar con sus padres. Y no debiera ser así.
No debiera ser que ya no quiera estar con ellos, mas lo contrario, debe estar contento, feliz y disfrutar de los padres que Dios le dio. Vemos que una de las acciones principales como hijos de Dios es actuar con temor a Él. Y otra más que vamos a ver que es sumamente importante, ya que de esto también depende que nosotros recibamos favores de nuestro Dios, misericordia de Él, es actuar con misericordia en todo momento. Esto es algo que muchos motivadores hoy en día le llaman la empatía, que en sí significa capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, o en otras palabras, ponerse en los zapatos de la otra persona, tener empatía. Y esto es algo que fácilmente se puede ver en alguien que es temeroso, temerosa de Dios, que tenga misericordia de aquel que necesita ayuda, que necesita de un favor. Nos dice en el libro, de hecho en el libro de los Proverbios, que allá leímos capítulo 3 del verso 3 al 4, algo que hace unos días yo leyendo me tocó mucho, y dice, capítulo 3 de Proverbios, verso 3 al 4, nos dice el consejo: misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Este consejo que nos encarga nuestro Dios a través de su palabra, que la misericordia y la verdad no te desamparen, no se aparten de ti, tenlas siempre contigo, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué o para qué? Ya que así somos los humanos, no podemos hacer algo sin saber realmente por qué lo vamos a hacer o para qué. Bueno, la palabra de nuestro Dios acá nos deja la respuesta y nos dice: escríbalas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Y es una realidad que no se puede negar. Cuando alguien tiene empatía, se pone en el lugar de la otra persona, la gente le agradece, la gente lo aprecia, lo admira, lo respeta, porque sabe ponerse en los zapatos de alguien más, porque está dispuesto a ayudar cuando se le pide, está dispuesto a servir, está dispuesto a cooperar, no se rehúsa para hacer el bien. Entonces, por ello es que la palabra de nuestro Dios se cumple donde dice: y hallarás gracia y buena opinión, porque la gente te escucha, saben quién eres, saben que eres una persona que pueden contar contigo, que cuando necesiten de ti, tú estás ahí para ayudarlos. Y es por ello que tu opinión, tu consejo, tu aportación es aceptada, es escuchada, porque saben que el consejo que uno les va a dar no es un consejo propio, sino que viene de lo aprendido de la palabra de Dios. Y dice que hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué en los ojos de Dios? Porque ante Dios vamos a estar haciendo lo correcto, porque ante Dios vamos a estar haciendo lo que a Él le agrada, que tengamos misericordia con aquellos que necesitan ayuda. Así también nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 22, verso 9, Proverbios, capítulo 22, verso 9,
nos dice así: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Amén. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al que lo necesitaba. Entonces nos enseña la palabra de nuestro Dios a que debemos ser empáticos, tener empatía, ser compasivos con aquellos que lo necesitan. El mundo necesita de que actuemos con compasión, con misericordia, con justicia. Y es verdad, a veces porque no sabemos, actuamos y nos equivocamos, pero para eso tenemos este hermoso manual que nos puede corregir y nos puede ayudar a actuar mejor. Aparte que hay una ley en esta vida que nuestro Señor Jesucristo lo dijo en aquel sermón, aquel día, que con la vara que mides serás medido. Así también podemos ver en el libro de Santiago capítulo 2, verso 13, nos dice una realidad que no debemos olvidar. Santiago capítulo 2, verso 13, para cuando tengamos que hacer un juicio, tomar decisiones que intervienen con otros, ¿cómo debemos actuar? Dice Santiago capítulo 2, verso 13, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Amén. Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no obra con misericordia. Y vemos que hubo un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en una parábola donde a aquel hombre se le perdonó una deuda y él fue y no le perdonó la deuda a su sirviente, a su deudor. Y a veces, irónicamente, actuamos así. Queremos que Dios nos perdone, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos ayude, pero nosotros no estamos perdonándonos entre nosotros no nos estamos ayudando, entre nosotros no nos podemos ver. Y no debe ser así. La realidad es que nuestras oraciones no van a ser escuchadas, nuestras oraciones no van a tener ningún buen fruto, porque lo que estamos sembrando cosecharemos, y si estamos sembrando juicios sin misericordia, nuestro juicio será igual, sin compasión, sin misericordia, sin empatía. Debemos de tener cuidado en esto, ya que, como les decía, la gente que no cree en nuestro Dios solamente nos está mirando cómo actuamos, cómo hacemos las cosas, si de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ellos también saben lo que es bueno y lo que es malo, y están viendo que si hacemos algo malo para juzgarnos. Y muchas veces suele pasar que cuando nos piden un favor y lo podemos hacer, no lo hacemos, no ayudamos. Y eso es muy triste porque no estamos obrando con misericordia, con compasión, no tenemos empatía. Y eso sin duda que no le agrada a nuestro Dios, porque
porque su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos puso el ejemplo. Él no tenía la necesidad de venir y de morir de la manera en que murió, pero se puso en nuestro lugar y miró que teníamos un fin triste, sin esperanza. Y gracias a que se puso en nuestro lugar, ahora podemos tener la confianza y la esperanza de que algún día reinaremos con Él y de que aún hoy en este mundo podremos vivir en paz si actuamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Con la vara que medimos seremos medidos, así que tengamos cuidado cuando actuemos sin compasión, sin piedad. De entrada, eso no es de un hijo de Dios, porque eso a Dios no le agrada. Otra acción más importante en la vida del cristiano, de los que nos llamamos hijos de Dios, es el amor. Nos exhorta la palabra de nuestro Dios en Primera de Juan capítulo 3, verso 10 al 11. Primera de Juan capítulo 3, verso 10 y 11 nos dice así: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Acá nos deja claro la palabra de nuestro Dios de que hay dos tipos de hijos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cómo actúan los hijos de Dios? ¿O cómo deben actuar? Que nos amemos unos a otros. Y esto es una obra que jala a las personas, porque es muy bonito, es muy hermoso que a pesar de que no somos hermanos de sangre, no compartimos esa misma línea de sangre como hermanos de padre y madre, podamos convivir en alegría, en armonía los unos con los otros. Y es lo que la gente necesita ver, que como hijos de Dios vivamos en paz, vivamos alegres, contentos, amándonos unos a otros. Pero si estamos en problemas entre hermanos, pues eso vemos que aquí la palabra de nuestro Dios nos dice que no somos hijos de Dios. Y nos dice en el verso 14 al verso 15 que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Debemos estar dispuestos a dar la vida los unos por los otros. La vida. A veces un favor que nos piden no necesariamente es dar la vida por alguien y nos rehusamos. Es estar a otro nivel. Y es verdad, no somos perfectos, en algunas cosas podemos estar fallando, pero para ello es estos mensajes, para corregirnos, para ayudarnos, para volver al buen camino. Porque ya vimos que estas acciones, esta forma de actuar,
esta forma de vivir nos traerá gozo, nos traerá paz y nos traerá armonía en nuestra vida. Cosas que no se compran con dinero, que solamente Dios nos puede dar si actuamos de acuerdo a su voluntad. Son regalos que Dios nos da por ser buenos hijos, por portarnos bien, por procurar respetarle, por procurar obedecerle. Está en uno si uno quiere recibir eso. Es voluntad propia, personal. Pero entonces no nos quejemos si no estamos siendo felices, si no estamos viviendo en paz y en armonía. Porque si esas cosas no las estamos viviendo, algo no estamos haciendo bien. Algo hay que cambiar, hay que modificarlo, hay que cambiarle el chip. Estamos quizás actuando con nuestros propios pensamientos, nuestras formas de ver las cosas, y a veces no son las formas en que Dios las ve. O muchas veces, diría yo, porque Dios ve las cosas de una forma que nosotros pensaríamos que está mal. Como cuando nos pide que amemos a nuestros enemigos, oremos por aquellos que nos persiguen, y hagamos bien a aquellos que nos aborrecen. Cualquiera que piensa inteligentemente diría, pero yo ¿por qué voy a hacerle bien a aquel que me hace daño? ¿Yo por qué voy a orar por aquel que me odia? Al contrario, pensaría que le vaya mal, me hizo mal a mí. Es mala persona, qué bueno que le vaya mal. Pero esos no son los pensamientos que Dios quiere que tengamos. No es la forma en que debemos actuar. Y otra acción fundamental en la vida del cristiano, de los hijos de Dios, es el actuar con humildad. Nos dice, una vez más en Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 6, vamos a continuar leyendo este hermoso pasaje, Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Una gran enseñanza para los hijos de Dios y algo que siempre debemos de tener presente. Nos dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Vemos acá que nos declara que nos vamos a equivocar, que vamos a tomar quizás decisiones no correctas, pero hay una salida, hay una solución. Si nos fiamos de Jehová de todo nuestro corazón y no confiamos solamente en lo que yo creo que está bien, y sobre todo lo reconocemos en nuestros proyectos, en nuestras metas, propósitos que tengamos, nos dice que Él enderezará tus veredas. Tus pensamientos, si no están bien formalizados, si el proyecto que estás pensando no va a ser para bien tuyo, Dios lo va a cambiar para bien. Te va a corregir, nos va a poner por el buen camino. Pero esto es algo que requiere de humildad, porque alguien académicamente bien preparado, con el conocimiento en X área, podría decir, pero es que yo no me puedo equivocar, es que ¿cómo es posible que no me vaya a salir bien esto? Y se aferran a ciertas cosas y al final no sale como pensaban. Porque vemos que esto se requiere humildad para decir, Señor, ya nuestro hermano lo mencionaba, que si es tu voluntad y me concedes vida, lo voy a hacer. Y si no, no hay ningún problema. Es por ello que
en el verso 7 y verso 8, en el libro de los Proverbios, capítulo 3, nos sigue diciendo: no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. No lo sabemos todos, esta es una realidad, no lo sabemos todo y no siempre tenemos la razón. Este es el consejo de nuestro Dios para cada uno de nosotros. No somos sabelotodo y no siempre tendremos la razón. Así que dice: no seas sabio en tu opinión. Reconoce si te equivocaste, reconoce si la decisión que has tomado no es la correcta y que Dios tiene otros planes. Teme a Jehová y apártate del mal. Esto es algo que el mundo, y especialmente los jóvenes en el mundo, necesitan saber. Porque llega una edad donde el joven se siente que lo puede todo y lo sabe todo y que no escucha de consejos, ni de sus padres, ni de nadie. Quieren vivir su vida de acuerdo a como ellos creen conveniente. El consejo de parte de nuestro Dios es: no seas sabio en tu opinión, sé humilde y recibe consejos, y sobre todo, apártate del mal. Porque no se puede jugar con fuego sin quemarse. Es una realidad. Dice por ahí que el que se junta con lobos a aullar se enseña. Entonces debemos de tener cuidado con quién nos juntamos, con quién hablamos, con quién andamos, porque eso puede causarnos dolores de cabeza, problemas. Hace unos días miraba una noticia donde una persona fue asesinada por error porque fue confundida con unos gangueros, con unos pandilleros. Y esta persona no era de la pandilla, simplemente que un día se juntó con esta persona, se encontraron, se conocieron y dieron por hecho que él era de esa pandilla. Entonces, quien juega con fuego se quema. Así que vamos a tener cuidado de tener humildad y reconocer cuando no tenemos la razón, cuando nuestra opinión no fue acertada, cuando nuestra decisión no fue la mejor, y decir: me equivoqué y es verdad, y seguir adelante. Porque todos nos equivocamos y todos estamos aprendiendo día con día. No hay nadie que lo sepa todo. Lo hermoso es que podemos corregirnos y seguir viviendo y ya tener la experiencia de aquello que nos salió bien. Una obra más y última que vamos a ver de los hijos de Dios: ser sinceros, ser verdaderos, porque no hay nada más triste que confiar en alguien y saber que no es, o darse cuenta que no es la persona que uno pensaba que era. Así que nos exhorta también la palabra de nuestro Dios en Primera de Juan capítulo 1, verso 4 al verso 7, nos dice así, Primera de Juan capítulo 1, verso 4 al 7: y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros,
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Esto es algo que especialmente los padres de familia deben de ver, en que sus hijos tengan ese verdadero temor a Dios y sean sinceros. Porque tristemente suele pasar que a veces el joven, la joven, los niños vienen solamente porque los traen los padres a la iglesia a escuchar palabra de Dios, no porque realmente quieran escuchar palabra de Dios, no porque realmente tengan temor de Dios. Y tristemente suele pasar que a veces saliendo de la iglesia se van a lugares donde no debieran estar, a hacer cosas que no debieran hacer. Y al rato las consecuencias pues son dolorosas, son tristes, que el hijo o la hija terminó en la cárcel, terminó en un accidente por andar en un lugar donde no debería estar, etcétera, etcétera. Por ello nos exhorta aquí la palabra de Dios en el verso 6 que leíamos, que si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él, o sea que somos cristianos, hijos de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Somos mentirosos, no somos verdaderos. Y las consecuencias, pues, no nos van a agradar. Van a ser tristes, no va a ser gozo, no va a ser alegría, porque estaríamos viviendo una doble vida, sirviéndole a dos señores. Y bíblicamente no se le puede servir a dos señores. O servimos a uno y le quedamos mal al otro, o a los dos les quedamos mal, pero no podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. Y claro que es una decisión personal de cada uno, pero este es el mensaje de este día, que si vamos a estar aquí, lo vamos a estar al 100%, con todo, como leíamos el último párrafo de la escuela de esta mañana, que busquemos de todo corazón vivir en jubileo, en alegría, en gozo. Y para ello es estos mensajes de la palabra de nuestro Dios. Y nos sigue diciendo aquí en Primera de Juan capítulo 3 versos 18 y 19, Primera de Juan capítulo 3 versos 18 y 19, nos dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Amén. No amemos en palabra ni de lengua, sino con hechos. Dicen por ahí que la acción más pequeña hace más que la intención más grande. ¿Por qué? Porque uno puede tener la intención de ayudar, pero si no hacemos nada, nada va a pasar. Pero aquel que con poquito ayudó, con poquito accionó, marcó la diferencia. Y es una realidad. Si alguien nos da una semilla para sembrar y comer de ese fruto y no la sembramos, nada va a pasar. Solamente si la sembramos vamos a poder cosechar de ese fruto. Y solamente si obramos lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a disfrutar del trabajo, de la familia, de las cosas que tenemos, ya sea poco o mucho, lo vamos a disfrutar y vamos a ser felices. Pero debemos acercarnos a Dios con una sed de aprender más de Él, con el deseo de escuchar de su mensaje y obedecerle. Aprender, porque si hoy en día yo recibí un consejo, una exhortación y fue para mí que algo que a mí me va a servir y que estoy haciendo mal y que me debo corregir, lo voy a hacer y los resultados los voy a disfrutar.
no lo voy a ignorar. Y podemos decir, como dice Salmo 86, 11, estas hermosas palabras que dijo aquí el salmista. Salmo 86, 11, nos dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, consolida mi corazón para que tema tu nombre. Amén. Con estas palabras nos debemos allegar a donde nos alleguemos, la localidad que vayamos, a escuchar palabra de Dios, con ese deseo de enséñame, Dios, tu verdad, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma, porque la palabra consolidar en otras palabras es afirmar, fortalecer. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón, que no dude, que no te falle, y que siempre tengamos ese temor de nuestro Dios en lo que hagamos. Y ya como último pasaje de esta mañana vamos a leer el Salmo número 15, verso 1 al 5. Salmo 15, verso 1 al 5. Esta palabra de Dios que nos dice cómo ser dignos hijos de Dios. Salmo 15, del 1 al 5, pues es todo el Salmo, que dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Amén. ¿Quiénes van a estar en el santuario de nuestro Dios como dignos hijos de un rey, como dignos hijos de Él? Quiero darle lectura en esta otra traducción que no dudo que va a ayudar, que usa palabras un poco más actuales, que dice así: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro, y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Amén. Esto es palabra de Dios para cada uno de nosotros. Queremos ser felices, ya sabemos cómo actuar. Quien no actúa conforme a la voluntad de Dios, nunca podrá encontrar la felicidad. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.